El pasaje de la escritura que les leí hace unos minutos atrás son palabras pronunciadas por María, la madre de Jesús, antes de su nacimiento y se conocen comúnmente como el Magnificat de María. ¿Por qué? Porque la primera palabra de la traducción latina de este versículo, Magnificat, significa magnífica. Y así comienza María: mi alma exalta o magnifica al Señor. Ahora, este Magnificat fue la respuesta de María a la gloriosa verdad de que Dios la había elegido a ella entre todas las mujeres del mundo para que fuera quien diera a luz al Mesías de Israel tan esperado. Y más que una simple oración, este es un salmo de adoración del Nuevo Testamento. Es actualmente una canción, un himno que exalta al Señor por la encarnación de su Hijo. Pero vemos que ella está cantando esta canción en lo alto, pero eso no fue cantado en el vacío. María no simplemente decide cantar esta canción de la nada. Hay un contexto de esta canción que explica por qué eligió el ir adelante con esta canción en este momento específico. Como recordarán de nuestro estudio de Lucas hace un par de semanas, descubrimos que después que el ángel Gabriel visitó a María en su casa en Nazaret y le dijo que ella, una virgen, sobrenaturalmente concibiría el Mesías en su vientre y que su pariente Elizabeth también estaba embarazada de un niño por medio de Dios que abrió milagrosamente su vientre viejo y estéril. María, entonces, después de escuchar esto de Gabriel, ella decidió viajar ella sola una distancia de 80 a 100 millas desde Nazaret a la región montañosa de Judía con el propósito de visitar a Elizabeth en su casa. Y la razón por la que hizo esto, porque ella tenía una necesidad que solo Elizabeth podría llenar. Ella necesitaba tener su fe fortalecida, necesitaba la seguridad y la confirmación de que la promesa que Dios le había hecho acerca de que ella iba a ser la madre del Mesías, que era cierta y que podía confiar en él sin dudar ni vacilar, incluso cuando otros pudieran dudar de su historia y la pudieran considerar a ella una mujer inmoral. Y algunos definitivamente iban a dudar su historia, mirándola como una fornicadora y Jesús como el producto de una unión ilegítima. Y María tendría que aprender a vivir con estos rumores escandalosos durante toda su vida, por lo que necesitaría desde el principio de su embarazo el tener su fe fortalecida para lo que iba a pasar por delante de ella, ¿verdad? Y es por eso que el ángel le informa del embarazo de Elizabeth. Para dejarle saber que ninguna cosa sería imposible para Dios. Verán, esta es la manera que Gabriel no solo le iba a transmitir a María que Dios no está limitado por las leyes naturales y que Él puede lograr cualquier cosa que decida lograr, incluso concebir un santo niño en el vientre de una joven virgen, sino también es la manera que Gabriel le insta a María a visitar a Elizabeth y a verlo por sí misma con el propósito de fortalecer su fe. Ahora sabemos que María, en contraste a Zacarías, el esposo de Elizabeth y padre Juan Bautista, sí creyó las palabras de Dios que le dijo el ángel Gabriel, porque lo vemos en el versículo 38 y dice, y María dijo, entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Sin embargo, a pesar de que ella cree Dios, Dios no la quiere luchando con ninguna duda acerca de esto. Y así, a través de Gabriel, el Señor la impulsa a ir a ver a su pariente Elizabeth. ¿Por qué? Porque no solo el embarazo milagroso de Elizabeth confirma que Gabriel está diciendo la verdad, pero también porque Elizabeth, quien va a decir exactamente lo que María necesita escuchar a fin de que todas dudas queden eliminadas y su fe sea fortalecida, para que
para que ésta plenamente esté convencida y persuadida de que lo que ha oído el ángel es verdad y de que puede confiar en lo que Dios ha dicho y que Él cumplirá su palabra. Y nuevamente, ahora, como pueden recordar, le dije en nuestro estudio que habían 3 cosas que Elizabeth le dijo a María que fortalecieron su fe. Primero, le dijo a María que ella era la madre de su Señor. Vemos en el versículo 43, porque me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Sin que María jamás dijera una palabra sobre su embarazo, Elizabeth supo por el Señor que se lo reveló a ella, que el niño en el vientre de María no era otro que el Señor mismo, Dios encarnado. Y entonces, hablando por el Espíritu de Dios, Elizabeth declaró que el niño dentro de María era su Señor. Esto ciertamente habría fortalecido la fe de María, porque confirmó exactamente lo que Gabriel le había dicho a ella, lo que el Señor Dios le dijo a ella a través de Gabriel. Y en el versículo 35 vemos: el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces vemos que la segunda cosa que Elizabeth continuó diciéndole a María se encuentra en el versículo 44, donde leemos: porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y el significado de estas palabras es que Juan el Bautista, que ahora era un niño por nacer, que se estaba formando en el vientre de Elizabeth, crecería para ser el precursor del Mesías. Sin embargo, incluso ahora, antes de su nacimiento, el pequeño Juancito, saltando de gozo bajo el control del Espíritu, está haciendo un silencioso, aunque profético, anuncio de que Jesús era el Mesías. Es decir, esta fue la confirmación que María necesitaba para escuchar, para fortalecer su fe, que su hijo era el Mesías tan esperado, tal como el ángel se lo había dicho. Ahora, tal vez recuerdes que lo que estudiamos hace un tiempito atrás, hablamos de la tercera y última cosa que Elizabeth le dijo a María con el propósito de fortalecerla, y por eso ahora queremos verla, porque nos ayuda a entender por qué María, después de escuchar las palabras de Elizabeth, cantaría su himno de alabanza. Y este es, quiero que se den cuenta, vemos en el versículo 45, y dice, y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Ahora, esta es Elizabeth. Ya le había dicho a María que está bendecida porque ha sido elegida por Dios para ser la madre del Señor, el Mesías. Pero con estas palabras, en el versículo 45, Elizabeth elogia a María diciéndole que ella es bendecida. ¿Y por qué? Porque ella creía que Dios cumpliría lo que había dicho a través del ángel Gabriel. Es decir, Elizabeth le está haciendo saber a María que tenía toda la razón al creer en la promesa de que sería la madre del Mesías. ¿Por qué? Porque es verdad. Y parecería que su propósito al decirle esto a María era animarla a seguir creyendo en Dios acerca de su hijo y su embarazo milagroso. Ella ya había creído, pero ella le está diciendo que continuara creyendo, sin importar cuántos obstáculos pudieran sugerir en el futuro. Y ahora observe esto: habiendo sido confirmada y asegurada en su fe por las palabras de Elizabeth y completamente confiada en la promesa de Dios para ella, María inmediatamente brota en su cántico de alabanza. ¿Por qué? Porque está tan abrumada con Dios. Ella está abrumada con Él, que lo magnifica, ella lo exalta, ella lo alaba. Porque después de todos los años que Israel ha esperado, miles de años que ellos han esperado que venga su Mesías, Él finalmente va a llegar. Y ella es la que lo llevará en su vientre durante 9 meses y luego le dará luz a él y luego lo criará. Y sabiendo esto y creyéndolo, ella simplemente no puede contenerse. Pero por muy significativas y personales que sean estas palabras para María, es importante entender que su canción aquí es más que la alabanza privada de una joven alegre. Verán, su canción está grabada para nosotros aquí en Lucas 1 como un ejemplo de cómo cada uno de nosotros debemos responder a la verdad sobre el nacimiento de Cristo, porque hay elementos de alabanzas en el Magnificat
que demuestran una tremenda piedad y comprensión de parte de María, que sirven como un modelo para nosotros, para enseñarnos lo que debería ser la respuesta de adoración de cada creyente al nacimiento de Cristo. Y ahora yo realizo que no estamos en Navidad, aún faltan 3 meses para la Navidad, pero siempre es apropiado alabar a Dios por el nacimiento de Cristo en cualquier época del año, y al fijarnos en el Magnificat de María, obtenemos información valiosa sobre cómo simplemente alabar a Dios por enviar a su Hijo al mundo. Pero ahora, antes de que veamos el Magnificat de María, quiero darle un poco de información que mejorará su apreciación de este canto de alabanza. Primero, les quiero recordar algo que les dije hace unas semanas atrás, el cual es que la edad habitual para las niñas judías de esta época para casarse era entre 12 y 14 años de edad. Ahora bien, la juventud de María puede molestar nuestro sentido occidental de decencia, pero así era en el antiguo mundo judío, y es debido a esta costumbre de casarse tan jóvenes que los críticos de la Biblia a menudo se han burlado de la idea de que alguien tan joven como María pudiera haber cantado un himno de alabanza tan significativo. Verán, los críticos de esto dicen que el Magnificat es demasiado teológico y está lleno de demasiadas alusiones a las verdades del Antiguo Testamento como para haber sido escrito por una adolescente. Ellos afirman que nadie tan joven podría haber compuesto una obra maestra de poesía teóloga como esta. Ellos teorizan que el Magnificat podría haber sido un himno antiguo que el pueblo judío oprimido cantaba antes de la era del Nuevo Testamento, tal vez incluso un himno cristiano judío que fue compuesto después del nacimiento de Cristo, pero ellos están completamente equivocados. La verdad que los críticos no toman en cuenta es que María, como todas las jóvenes judías de esa época, tenían una mente saturada de verdades bíblicas y teólogas. Desde que nació, habría estado expuesta a las verdades sagradas en su hogar, así como en su sinagoga, como explicó un maestro de la Biblia. Él dice, no debemos olvidar cómo aparentemente lo han hecho los críticos, que cada joven israelita se sabía de memoria las principales canciones del Antiguo Testamento de Ana, Débora y David, y las cantaba habitualmente en los días festivos. No es en absoluto improbable que María, recién embarazada, hubiera contemplado darle vuelta en su cabeza la historia de Ana, de la concepción de Samuel durante su viaje de 3 o 4 días para ver a Elizabeth. Entonces, ¿qué sería más probable que enmarcaría su canción en formas tan familiares para ella, especialmente el himno de Ana? También debe recordarse que María fue inspirada por el Espíritu Santo, de manera que cuando el Espíritu Santo vino sobre ella, tomó lo que ella tenía y lo tejió en este tapiz sagrado. El Magnificat fue una conmovedora, profunda, divina y humana composición, nada menos que eso. Y además también es útil saber que María vivió en un mundo en el que su nación Israel estaba gobernada por tiranos crueles y orgullosos, a saber, el gobierno romano, así como la casa de Herodes, e incluso el mundo religioso de Israel estaba bajo el peso de los santurrones, hipócritas, fariseos y sacerdotes que se aprovecharan de los pobres para su propia ganancia personal, todo en nombre de la religión. Y la razón por la que es importante saber esto es porque su himno está lleno no solo de muchas referencias bíblicas, sino está lleno de referencias bíblicas de Dios que humilla a los gobernantes orgullosos que oprimen a su pueblo, mientras muestra misericordia y compasión a los pobres y necesitados. Noten lo que leemos en el versículo 51 al 53. Ella canta esto, él dice, ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Y así, con esto como nuestros antecedentes, ahora estamos listos para descubrir en la respuesta de María a la noticia del próximo nacimiento del Mesías, cuál debería ser nuestra
nuestra actitud y respuesta a la verdad bíblica del nacimiento de Cristo. Y para hacer eso necesitamos saber que todo el tono y la dirección de el Magnificat de María está establecido por los dos primeros versos o versículos de esta canción. Noten lo que leemos en Lucas 1, 46 al 47. María dice: entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahora María comienza su himno expresando lo que está pasando dentro de ella. Ella dice que su alma magnifica o engrandece al Señor y su espíritu se regocija en su Dios, su Salvador. Y ahora, por alma y espíritu, ella quiere decir lo mismo. Ella se está refiriendo al yo interior, es decir, con todo su ser interior, todo lo que tiene dentro de ella, ella magnifica al Señor y se regocija en Él como su Salvador. Y en virtud del hecho de que María reconoce que Dios es su Salvador, ella está revelando a nosotros que, como todos nosotros, ella es una pecadora y que necesitaba confiar en Dios para ser su Salvador, su libertador, el que la rescata no solo espiritualmente de su pecado, eso es por supuesto parte de eso, pero también físicamente de aquellas cosas que la amenazan, como que pues enfermedad, una muerte prematura y enemigos. Incluso a una edad tan joven, María era una mujer convertida que entendía que necesitaba el perdón de Dios para el perdón de sus pecados, basada únicamente no en nada que tenga que ver con ellas, no en sus obras, contrariamente al punto de vista del catolicismo romano, María no estaba libre del pecado original, no podía funcionar de alguna manera como co-salvadora, co-mediadora o co-redentora con Jesús. Su alabanza y regocijo eran para Dios, no para ella misma, porque Él era su Salvador, su único Salvador. Al comentar sobre la exaltación no bíblica de María en el catolicismo romano, John MacArthur escribió esto: María era una mujer de singular virtud, o nunca habría sido elegida para ser la madre del Señor Jesucristo. Por ese papel, ella merece respeto y honor. Pero ella era una pecadora que exaltó a Dios su Salvador. Se refirió a sí misma como una humilde esclava de Dios que necesitaba misericordia. El ofrecer oraciones a ella y elevarla a un papel de corredentora con Cristo es ir más allá de los límites de las Escrituras y su propia confesión. El silencio de las epístolas que forman el núcleo doctrinal del Nuevo Testamento sobre María es especialmente significativo. Si él está diciendo que no está ahí. Si ella desempeñó el papel importante en la salvación que le asignó la Iglesia Católica Romana, o si fuera a recibir oraciones como intercesora entre los creyentes y Cristo, seguramente el Nuevo Testamento lo habría expresado claramente. Tampoco las enseñanzas católicas romanas, como su nacimiento virginal y su asunción corporal al cielo, encuentran ningún apoyo bíblico. Son fabricaciones. La elevación no bíblica de María tiene sus raíces en el paganismo, algunas de las cuales se remontan a la Torre de Babel y la esposa de Nimrod, Semiramis. Ella, junto con su hijo Tamuz, formó la base de los muchos cultos falsos de madre e hijo de la antigüedad. El sincretismo romano, la combinación de diferentes creencias, de tales creencias paganas con el cristianismo, llevó al catolicismo a una enseñanza no bíblica sobre María. Pero la verdad acerca de María es que, aunque era una pecadora como todos nosotros, era una joven piadosa que se regocijaba en Dios como su Salvador. Y además de regocijarse en Dios, en realidad, noten esto, ella nos dice que magnifica al Señor, que es de donde nosotros obtenemos el término el Magnificat. Ahora, ¿qué significa magnificar al Señor? Bueno, la idea es que ella agranda a Dios. Nuestra palabra en inglés mega, que se usa para expresar algo que es masivo y grande, algo a gran escala, se deriva de esta palabra griega que se traduce magnificar. Pero, ¿qué significa exactamente hacer el Señor grande y largo?
porque en un sentido nadie puede agrandarlo. Él es quien es. Él es todo lo que va a ser, el Dios que todo lo abarca y transcende, pero y nada que nosotros podamos decir o hacerlo va a ser más grande a Él en esencia. Pero lo que María quiere decir, y quiero que noten esto, es que sus pensamientos acerca de Dios se han engrandecido. En otras palabras, después que le dijeron que iba a dar a luz a Dios en carne humana, ella ha comenzado a pensar diferente acerca de Dios, ha comenzado a tener pensamientos más grandiosos y mayores que nunca antes había tenido sobre Dios. Aunque Él no ha cambiado, ella ha cambiado y por lo tanto ahora ella lo ve de una manera mucho más grande, mucho más grandiosa, y reconoce su grandeza y enormidad como nunca antes, y como resultado de esta nueva visión amplia de Dios, ella está ya en alabanzas por Él. Y amigos, eso es precisamente lo que queremos enfocarnos y entender de nuestro estudio de esta mañana, porque lo que sea que tiene a María tan emocionada en relación al nacimiento de Cristo, a lo que la haya llevado a tener una visión más amplia y expandida de Dios, esas son las mismas verdades que queremos saber, que la tenemos que saber para que podamos emocionarnos tanto como ella y ofrecer nuestras alabanzas a Dios tal como ella lo hizo. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que María magnificó al Señor? ¿Qué la entusiasmó tanto con el nacimiento de Cristo que amplió su visión de Dios? Bueno, si nos fijamos en el Magnificat de María, vemos que hay 3 razones que ella da en su canto de alabanza para magnificar y exaltar y adorar al Señor. Y en principio, quiero que noten, estas son las mismas 3 razones que nosotros deberemos estar emocionados y alabando a Dios por enviar a su Hijo al mundo. Y así, a medida que profundizamos en nuestro texto, vemos que la primera razón que da María para magnificar a Dios por esto es su favor hacia ella. Leemos en el versículo 48, dice: porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ahora, observen que María comienza su himno de alabanza reconociendo la gracia y la misericordia de Dios en su vida. Ella se ve a sí misma como una humilde don nadie, una persona sin importancia que no merece ese gran honor de llevar al Mesías. Ella menciona el hecho de su humildad, refiriéndose a su estado humilde y llamándose a sí misma su esclava. Sin embargo, la asombrosa verdad es que Dios la eligió a ella, de entre todas las mujeres del mundo, a esta don nadie de Galilea. Él escogió a ella para ser agraciada por ser la que dio a luz al Mesías. ¿Y por qué Él eligió a alguien tan común como María? Bueno, sin duda la respuesta completa a esta pregunta radica en la sabiduría soberana de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo nos da una idea de por qué Dios eligió a una joven tan humilde como María para ser la madre de nuestro Señor. Pablo escribe en Primera de Corintios, en capítulo 1, pensando en el versículo 26, él escribe: pues consideren, hermanos, su llamamiento, hablándole a los corintios aquí. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pablo nos dice que en esencia Dios elige salvar, así como usar gente común de escaso valor y humilde. ¿Por qué? Para Él recibir todo el crédito y gloria por su obra en sus vidas. Él lo hace nuevamente, no para que ninguno se elogie, sino para Él tener
todo el crédito. Me encanta lo que dijo un maestro de la Biblia acerca de que Dios usó a María y su prima Elizabeth. Él escribe, Él está a punto de cambiar el curso de toda la historia humana. Las 3 décadas más importantes de todos los tiempos están a punto de comenzar. ¿Y dónde está Dios? Ocupado con 2 mujeres humildes y oscuras, una anciana y estéril y una joven y virgen. Escuche, aunque hoy María es colocada de manera incorrecta e inapropiada en un pedestal y es adorada por millones de católicos romanos, en realidad ella era solo una joven judía común y sencilla de entre muchas otras mujeres judías que vivían en ese momento. No se le consideraba una eh, persona importante entre sus compañeros hebreos. Ella era del área norte de Galilea, que era una región de Israel que era despreciada por el pueblo judío más sofisticado de Judía en el sur, donde se encontraba Jerusalén, y estaba comprometida con un carpintero simple de la aldea, nadie que fuera estimado en la comunidad judía. Sin embargo, fuera de su gracia, Dios otorgó su favor sobre ella al escogerla para ser la madre del Mesías. Y ella, y si se dan cuenta, ella reconoce esta gracia asombrosa en su vida al decir esto en el versículo 48. Ella dice, desde ahora en adelante todas las generaciones me contarán bienaventurada. Y ella tenía toda razón. Al ser la madre de Jesús, esta joven adolescente judía recibió el mayor honor entre todas las mujeres y es la mujer más bendecida que jamás haya vivido. Se da cuenta de que por encima de todas las personas que alguna vez han conocido a Cristo, María, como su madre, tuvo una intimidad única con Jesús que nadie más tuvo. Piensen esto, en esta bendición dada a María que nadie más tendría. Todos los rasgos humanos que Jesús había tenido, los ha tomado de la genética de María, porque él deriva su naturaleza humana de ella, ya que él no tuvo un padre humano. Así es como lo expresó un maestro. Dice, ciertamente hubo momentos en los que se podía ver a María en el Hijo de Dios, en la línea de su sonrisa, en el molde de su frente, en su caminar, en su acento, en sus coloquialismos. Y así es, porque María se llama a sí misma una mujer bendecida, pero observe que no dice que es bendecida por nada de lo que ha hecho. Ella continúa diciéndonos que ha sido bendecida solo por lo que Dios ha hecho por ella. En el versículo 49 ella dice, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Es decir, lo que me ha sucedido, la concepción del Mesías dentro de mí ha sido por la poderosa mano de Dios. El santo realmente ha hecho esto por mí, una humilde pecadora. Y además de reconocer el poder y la santidad de Dios en relación con la concepción de Cristo, María también reconoce otro atributo de Dios obrando en su vida. Miren el versículo 50, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. María reconoce que al elegirla a ella para dar a luz a su hijo, Dios ha sido misericordioso, pero no solo con ella, sino también con los que le temen en todas las generaciones. Es decir, Dios es bondadoso y misericordioso con todos los que le dan reverencia, a todos los que se someten a Él confiando en Cristo para salvación. Ahora, detengámonos aquí y consideramos un principio importante sobre cómo respondió María a la noticia del nacimiento de Cristo, y luego, basándonos en este principio, veamos cómo se aplica esta verdad a nosotros. Quiero que noten que el único hilo de verdad que atraviesa estos versículos que acabamos de ver es que María reconoce la gracia de Dios, su favor inmerecido en su vida. Ella está asombrada por el hecho de que Dios, que es poderoso, santo y misericordioso, sería tan amable de elegirla a ella, una humilde sierva, para ser la madre de Mesías. Ahora, amigos, aunque la experiencia de María como la madre de Cristo ciertamente fue única y no la comparte nadie más, aquellos de nosotros que conocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, podemos relacionarnos con la asombrosa gracia de Dios en nuestras vidas.
Verán, como María, si conocemos a Cristo, deberíamos estar asombrados de Dios por su gracia. En primer lugar, por elegirnos de entre toda la humanidad para ser sus hijos. No importa cuánto tiempo haya sido salvo, nunca debería dejar de sentirse asombrado por la gracia soberana electiva de Dios en su vida. Escucha lo que el apóstol Pablo dijo acerca de que Dios nos eligió y cómo su gracia de elección debería afectar nuestras oraciones. Pablo escribe en Efesios 1, 3 al 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Está hablando de predestinación, el ser escogido, perdón, para la alabanza de la gloria de su gracia, para gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Pablo dice que debemos responder a esta verdad de su elección soberana de nosotros para la salvación, al alabar a Dios, y específicamente alabándolo por su gracia en la salvación, la cual tenemos en Cristo. Sin embargo, es muy fácil para aquellos de nosotros que hemos sido cristianos durante mucho tiempo tomar la gracia de Dios de manera demasiado casual, para que ya no estamos asombrados de Él por su notable misericordia al salvarnos y la damos por hecho. Y aunque las razones por las que los creyentes en Cristo no adoran ni alaban a Dios por su gracia en sus vidas es porque debido a su orgullo tienden a perder de vista los pecadores que son, y por lo tanto están tan desatendidos de la gracia de Dios en sus vidas, considerándose a sí mismos más importantes de lo que realmente son. Pasan por la vida pensando que merecen ser tratados bien por todos y que la vida debe ser libre de problemas. Y cuando eso no sucede, cuando la gente los cruza y las cosas les salen mal, ellos se enojan y se molestan, tanto con la gente como con Dios. Amigos, por eso es que la humildad es muy importante, porque solo aquellos que son humildes reconocen y continúan reconociendo que no merecen nada de Dios y por lo tanto están tan agradecidos con Él por su gracia en sus vidas, y ellos le agradecen y le alaban y le dan gracias, adorándolo incluso cuando la vida es difícil y no pueden entender por qué Dios ha enviado dolor y sufrimiento a sus vidas. Y eso es por eso que María es un modelo para nosotros en la adoración a Dios, porque fue genuinamente humilde y fue su humildad la que la llevó a adorar a Dios, reconociendo su gracia en su vida. No puedo enfatizar más lo que es tan importante de que seamos humildes y no nos exaltemos, porque si nos exaltamos a nosotros mismos pensando que merecemos ser tratados bien por todos, incluido Dios, entonces nunca lo vamos a adorar realmente y nunca le estarás agradecido. Porque pensarás que, bueno, esto es lo que mereces, y realmente lo que merecemos es el infierno. Fue el teólogo de la iglesia primitiva San Agustín quien dijo: para aquellos quienes aprenderán los caminos de Dios, la humildad es lo primero, la humildad es lo segundo y la humildad es lo tercero. Habiendo sido salvo por la gracia de Dios, ningún cristiano debe tomar su salvación o la gracia de Dios
por hecho. En lugar de eso debemos ser apreciativos, debemos apreciar e incluso debemos estar maravillados sobre Él porque nos ha salvado. Dios ha tenido la amabilidad de rescatarnos. Es un hombre que siempre es un apasionado a la gracia de Dios, un gran teólogo y maestro de la Biblia, R.C. Sproul, quien escribió un tributo. Un señor estaba escribiendo un tributo a él, que fue nuestro amigo John MacArthur, y él mencionó un incidente que revela cuán ferviente Sproul era acerca de la gracia de Dios. Él escribe: durante la controversia sobre evangélicos y católicos juntos, el ST, a fines de la década de 1990, yo participé en una reunión cumbre privada en la Florida donde R.C. Sproul, de James Kennedy, John Kerber y yo nos reunimos con Chuck Colson, J.I. Packer y Bill Bright para expresar nuestras preocupaciones sobre la derivada ecuménica del documento ST. RC señaló que la discusión del documento sobre la justificación sobre la fe omitió la palabra más importante, que es la palabra sola, como en la fe sola. Este fue y siempre ha sido el punto central de desacuerdo entre católicos romanos y protestantes. Él dijo: al omitir deliberadamente esta palabra y actuar como si no fuera un problema, los protestantes que ayudaron a redactar el documento ST capitularon deliberadamente ante el principal error católico romano y socavaron el evangelio mismo, es decir, salvación por gracia solamente. A un punto, R.C. Sproul se emocionó tanto al hacer su argumento que literalmente se subió a la mesa haciendo las súplicas sobre sus manos y rodillas desde la mesa hasta que cada persona del otro lado de la mesa hizo contacto directo, ojo a ojo con él. No hubo una pieza de malicia en el gesto de él, y todos en el cuarto lo entendieron. La pasión que motivó a R.C. fue su amor por el evangelio y su celo por asegurarse de que el mensaje se proclame sin compromiso ni confusión. Como ven ustedes, la comprensión de que Dios fuera de su bondad y misericordia, soberanamente escogió el salvarlo a usted y a mí. Eso es lo importante de ver, que delante de Él tenemos que alabarlos y glorificarlo por su gracia, por su misericordia con nosotros. Por lo tanto, a luz de María exaltar a Dios por su gracia y favor en su vida, le pregunto: ¿usted adora al Señor por su salvación, agradeciéndole con frecuencia por salvarlo? ¿Lo adora porque lo eligió para ser uno de los suyos? ¿Alguna vez canta una canción de alabanza al Señor cuando está a solas con Él? ¿Se ha postrado ante Él en humilde adoración por elegirlo y luego salvarlo, un pecador digno del infierno, para ser su hijo? Este es el tipo de respuesta que deberíamos tener cuando pensamos en Dios enviando a su hijo al mundo. Nuevamente, si usted no ha hecho esto, hay que hacerlo nuevamente. No lo hacemos solamente en las Navidades. Esa es la clase de respuesta que debemos tener cuando pensamos que Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos. Pero María no solo magnificó a Dios porque tuvo su favor sobre ella. A medida que continuamos mirando el Magnificat, vemos que la segunda razón que da para magnificar a Dios es debido a la futura liberación de su pueblo. En el versículo 51 leemos: ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ahora, en estos versículos, María alaba a Dios no solo por su gracia en su vida personal, pero
por lo que su salvación significa en la vida de todo su pueblo, es decir, sabiendo que va a dar a luz al Mesías, quien traerá la liberación de su pueblo. María adora a Dios por lo que está a punto de hacer a través de Cristo. Ahora, quiero que noten algo significativo en la forma en que María se expresa. Tengan en cuenta que sus palabras en los versículos que acabamos de leer están todas en el tiempo pasado. Ella dice, se ha hecho, Él ha dispersado, Él ha derribado, Él ha exaltado, Él ha llenado. Pero bien a pesar de que las palabras de María se hablan en el pasado, todas ellas se refieren a lo que Dios va a hacer en el futuro, porque ella estaba pensando acerca de lo que el Mesías, que pronto ella dará a luz, va a hacer en el futuro. Es decir, María se expresa como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento cuando hacían predicciones proféticas sobre eventos futuros, como si ya hubieran sucedido en el pasado. Esto se conoce como tiempo pasado profético, que significa hablar de un evento futuro en el idioma de un evento pasado. Y la razón por la que los profetas hicieron esto tan a menudo fue para declarar que la palabra de Dios era tan verdadera y segura que sus predicciones deberían ser tratadas como si ya hubieran tenido lugar. Es decir, debíamos acoger esas predicciones como que si ya hubieran pasado. Y eso es exactamente lo que está haciendo María. Está hablando a Dios por la obra que el Mesías hará en el futuro cuando establezca su reino en la tierra, específicamente la obra de humillar a los orgullosos y exaltar a los humildes, y está tratando estas obras como si fueran eventos históricos pasados, como si ya hubieran sucedido. Verán, en el Antiguo Testamento habla muy claramente de un reino venidero en la tierra que será gobernada por el Mesías. Esto es precisamente lo que Isaías dice en el capítulo 9, versículos 6 al 7. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía, está hablando de su gobierno futuro, y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El cielo del Señor de los ejércitos hará esto. Ahora, lo primero en relación a estos eventos futuros del reino de los que habla María es el hecho de que cuando Cristo establezca su reino en la tierra, humillará a los orgullosos y arrogantes, especialmente a los gobernantes que se saltarán a sí mismos. En el versículo 51 leemos, ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en los pensamientos de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos. Y luego habla del hecho de que aquellos que son humildes y los que han sido oprimidos en estos gobernantes orgullosos serán exaltados. En el versículo 52 leemos, y ha exaltado a los humildes y a los hambrientos, ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ahora, al igual que en los días de María, también vivimos en un mundo muy orgulloso y arrogante. Que la gente es súper arrogante, gente que vive independiente de Dios y que dependen de sí mismo para todo. Es un mundo gobernado por los poderosos y los ricos, y nadie sabía eso mejor que María. Pero era una israelita, y los israelitas de ese día, una larga historia de ser oprimidos y gobernados por despiadados tiranos gentiles. Primero fueron esclavos de Egipto, luego Asiria, luego Babilonia, luego los medos y los persas, y luego Grecia. Y durante la vida de María fue Roma la que gobernó sobre ella y el pueblo. Y María, como todo el pueblo judío de esa época, anhelaba el día en que el Mesías llegará y derrocará a sus orgullosos gobernantes y los rescatará. No voy a pasar el tiempo leyendo esto, pero lo ponemos aquí en el... en la parte de atrás lo tenemos puesto, que es Deuteronomio 28:32, donde vemos
que estaban esperando por los Mesías los judíos de la época de María eran de hecho unos despreciados, oprimidos, humillados, esperando el Mesías para que los liberara. Pero esta liberación solo vendrá, miren esto, cuando los hijos de Israel se arrepientan de su pecado y sigan al Señor. Y eso es precisamente lo que Dios les promete unos capítulos más adelante en Deuteronomio 30, en el versículo 1 al 5. Este sí se lo leeré. Y dice: y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que ha puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, y tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti, y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás. Y Él te prosperará y te multiplicará más que tus padres. Como ven, lo que Dios está prometiendo al pueblo judío es que esta salvación física de Israel tendrá lugar solo cuando ellos hayan aceptado la salvación espiritual que va a tener lugar dentro de los corazones del pueblo judío. Cuando ellos como pueblo regresen al Señor y obedezcan con todo su corazón y alma a Él. Observen lo que dice el próximo versículo en Deuteronomio 30. Dice: además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor de Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Es decir, el Señor va a transformar sus corazones mediante la regeneración de ellas, y este Mesías, aquel que estaba siendo formado en el vientre de María, fue el que traerá consigo su salvación espiritual, así como su salvación física de sus opresores. Y es por eso que María, que estaba tan emocionada, ella alaba a Dios, porque entiende que la humillación del orgullo y la exaltación de los humildes se puede lograr por aquel que ella va a dar a luz. Y cuando llegue su reino, Él invertirá el orden moral de las cosas, tal como dijo Jesús nuevamente. Entonces, ¿cómo se aplica hoy a nosotros esta maravillosa liberación futura de los humildes? Porque María alabó a Dios. Después de todo, no somos Israel, la nación de Israel que anhela la llegada del reino físico del Mesías a la tierra, pero como creyentes de la era de la iglesia, somos sus seguidores salvos, y eso significa que los aspectos espirituales del reino de Cristo ya existen hoy, ya que Él gobierna en nuestros corazones, y debido a que somos ciudadanos de su reino presente, aquellos que son humildes reciben su fuerza y gracia hoy día. Dos veces en el Nuevo Testamento vemos, primero en Santiago 4:6 y luego en Primera de Pedro 5:5, leemos estas palabras: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es decir, Dios tiene su propia y única manera de traer hacia abajo a los orgullosos, porque nadie se sale con la suya, nadie se sale con el pecado, y Él da habilidad especial de gracia y fortaleza a los humildes que han sido oprimidos por tiranos orgullosos. Como ustedes ven, esta humillación del orgullo y esta exaltación de los humildes es solo una muestra de lo que el Señor va a lograr en el futuro cuando venga a juzgar a los orgullosos y físicamente salvar a los que han confiado humildemente en Él para salvación. Y es por eso que debemos magnificar a Dios por encima de por enviar a Cristo al mundo, porque su primera venida
en la que vino a morir para salvar a los pecadores, nos recuerda y nos asegura que Él va a volver una segunda vez. Y cuando Él regrese, derrocará a los orgullosos y saltará a los humildes al establecer su reino mesiánico en la tierra. Y aunque su reino en la tierra aún no ha llegado y todavía estamos esperando que Dios haga lo que prometió, podemos seguir el ejemplo de María adorándolo para su liberación venidera, porque sabemos que Él cumplirá su promesa y que el pensamiento de Dios al cumplir su promesa le da a María su tercera razón para emocionarse y alabar a Dios por la venida del Mesías, la cual es su fidelidad a Israel. En Lucas 1:54 dice: ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham, a su descendencia para siempre. Habiendo hablado recientemente de la futura liberación de Dios de su pueblo, cuando Él establezca su reino mesiánico, María ahora exalta al Señor debido a su fidelidad para cumplir su promesa al pueblo judío. ¿Y qué promesa es esa? Porque hay muchas promesas que Dios le ha hecho a Israel. Bueno, en Génesis 12, Dios estableció un pacto con un hombre llamado Abraham, y en ese pacto hizo algunas promesas muy específicas. Entre las promesas que Dios le hizo a Abraham estaba la promesa al final del versículo 3 de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, uno de los descendientes físicos de Abraham bendeciría a todas las demás familias de la tierra con la salvación. Y ahora, esa promesa fue hecha a Abraham aproximadamente 2000 años antes del tiempo de Cristo, y durante 2000 años el pueblo judío esperó el cumplimiento de la palabra de Dios. Y lo que María está reconociendo y alabando a Dios por eso es que Dios es tan fiel para cumplir su palabra a Israel, porque ella va a dar a luz a aquel que va a cumplir esta promesa. Verá, el nacimiento de Jesús nos recuerda cuál fiel es Dios para guardar su palabra. Y si Él fue fiel a Israel para mantener su promesa de salvación en el Mesías para ellos, entonces sabemos que Dios será fiel para salvarnos a nosotros y guardar su palabra. Eso es lo que Romanos 9, 10 y 11 nos enseña. Si Él no hubiera sido fiel a Israel, no podríamos contar en Él para ser fiel a nosotros, pero porque lo es, Él es fiel para nosotros, y esa es la razón por la cual lo magnificamos, porque Él sí mantiene su palabra, independientemente de las dificultades personales que pueda estar atravesando en estos momentos. Siempre pueden contar con Dios para ser fiel en su palabra. Porque si usted necesita fuerza para soportar una prueba, Dios será fiel para hacer lo que Él dice, porque en 2 Corintios 12 Él dice que su gracia es suficiente. Si usted está preocupado por una necesidad material o física específica que tenga, Dios será fiel en sus palabras. En Filipenses 4:19 Él dice: Él suplirá todas tus necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si se trata de una específica tentación que usted está enfrentando y no sabe cómo va a soportarla, Dios va a ser fiel para hacerlo, porque en 1 Corintios 10:3 Él dice: Él no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Amigos, lo que hemos visto hoy es que pensar en el nacimiento del Señor Jesucristo debería llevarnos a adorarlo, a magnificarlo, porque su nacimiento nos recuerda el favor de Dios al salvarnos, así como su futura liberación cuando Él derrotará a todos sus enemigos, y su fidelidad en guardar su palabra. Entonces, venérelo, adórelo, sea agradecido con Él, cántele alabanzas, piense en Dios y magnifíquelo por su regalo de Cristo, tal como lo hizo María. Y si ninguno nunca ha creído en Cristo para salvación, puedes estar seguro que Él
lo salvará si confías en Él para su salvación. Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores y Él lo salvará si se arrepiente de su pecado y confía en Él para la salvación. El que invoque al Señor será salvo. El que a mí viene no le echaré afuera. Venga Él. Si alguno de ustedes quiere hablar con algunos de nuestros ancianos sobre esto, ellos estarán al frente del auditorio si desea hablar con ellos cuando cerremos el servicio. Pero ahora voy a llamar a Joel para que cierre nuestro...